Muy bien. Vamos a empezar con lo básico de octavo, desde los números racionales, que son las fracciones y todo eso, hasta, bueno, la parte de hoy sería números racionales. Entonces, si hay algún problema, aquí. Hola, ¿me Hola. escucha? Sí, ya, ahora sí. Muy bien. Vamos a empezar con lo que son los números racionales, que es la primera parte del examen de octavo. Okay. Yo lo imprimí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ahí lo tiene a la mano. Muy bien. La primera dice, un número 0,2, una rayita encima del 2, en su notación de fracción corresponde a. Ok. Tenemos un número que es racional, en decimales, y nos piden la notación de fracción. Como este es con rayita, bueno, Es infinita periódica. significa periódica. Y eso significa que yo debo poner así. ¿Cuántos espacios hay después de la coma? ¿Cuántos números hay después de la coma? Hay uno, que es el que está debajo. Después, sí. Sí, solamente está el 2, que es el que está debajito de la raya. Entonces, ¿qué hace uno aquí? Bueno, lo que hace uno aquí es ver cuántos números hay. Bueno, para empezar, para convertir un número en decimal a fracción, primero copiamos el número sin decimales. Entonces, en este caso sería un 2. Y abajo la rayita. Ok. Como es periódico, vamos a ver cuántos números hay debajo del periodo. En este caso solamente está el 2. Entonces, por cada número debajo del periodo, vamos a poner un 9. Y como no hay nada más, sería eso. ¿Estamos ahí? Sí, ya entendí. Entonces, digamos, si no aparece el periodo, sería, copiamos el número sin coma ni nada, y debajo vamos a poner un 10. Cuando no tiene periodo es 10 y cuando sí tiene 9. Cuando sí tienes 9. Y todo depende, digamos, del número que haya debajo del periodo. Entonces, si yo tuviera 0,27 y tiene dos rayitas, entonces sería 27. Y como son dos números debajo del periodo, 99. ¿Estamos ahí? Ok, sí, bien. Ajá, y si Entonces, no, digamos, si hay 2, debajo de la rayita no se suman los 9, sino que se pone uno por cada número. se pone uno por cada número. Okay. Y si no tiene rayita, entonces sería 0, sería 27 sobre 110 10, sobre 100. Sería un sobre 0, 100. sí, un 0 por cada número. Ah, ok. Y después lo que hacemos es simplificar. Pero por lo general no son necesarios. Entonces, en este caso, en la 1, es 0,2 con rayita. Entonces sería el 2 y abajo el
9. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Se puede complicar un poquito más, pero digamos es cuando tiene 2, 3, cuando vienen más números. Y algunos no tienen periodo. Entonces, en este caso, lo hacemos así. Copiamos el número con todo y un solo periodo. En este caso sería 23. Y a ese le restamos el número sin periodo. Entonces quitamos el periodo y ¿qué queda? Solo el 2. Entonces ahí voy a tener un 21. ¿Y qué voy a poner aquí debajo? Bueno, igual, ¿cuántos números hay debajo del periodo? Solo uno, entonces sería 9. un 9. Y ya Ah, tenemos. ok. Y después simplificamos. Bueno, en este caso tiene tercera que es 7 y tercera que es 3. Uno simplifica cuando, digamos, lo que le dio no se encuentran las opciones. Exactamente. Solamente ahí uno simplifica. Entonces, si hay periodo, la fórmula sería esta. Número y un periodo. Menos el número sin periodo. Y abajo sería tantos 9 como números tenga el periodo. O sea, si hay 3 números en el periodo, entonces serían 3 9. Si hay 2 números en el periodo, serían 2 9. Esa sería la transformación de notación de fracción de notación decimal a fracción. Ahora, la otra, como en noveno nos dejan usar la calculadora cuenta apoyos, la corriente, sería simplemente hacer de estas fracciones ir dividiendo en la calculadora. 1 entre 9 nos va a dar 0,11111. 2 Más entre 9 fácil. nos da 0,22222 y esto es periodo, 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 periodo. Ujú. Entonces sería esto. Si no se acuerda de cómo transformar una notación decimal a fracción, entonces hágalo al revés. Tenemos las opciones y hacemos una calculadora el de arriba entre el de abajo. Entonces cualquiera de las dos opciones funciona. Muy bien. Esa es la 1. Vamos con la 2. Dice aquí, un número entre 3 cuartos y 7 cuartos. Entonces, la opción más sencilla en este caso sería, como todos estos son decimales, sería transformar estos en decimales. Entonces, 3 dividido por 4, eso nos da 0,75. Y 7 dividido por 4, eso nos da 7, 4, serían 0,25 por 4. Serían 0,25 por 7, 1,4 más 3,5 sería 1,75, más o menos. Eso lo hace en la calculadora corriente. A ver. Uno a este examen no puede llevar calculadora, ¿verdad? En octavo no. Pues sí, puede llevar una corriente que es la de pulpero, la que no es científica, sería La normal. la normal. Así se puede, yo pensé que no se podía. Sí, se puede llevar una que no sea científica, sería una que sume, resta, multiplique. Ojalá tenga máximo el botón de raíz, pero nada más. Ok. Sería como la que venden en los chinos. Ah, ok. Sí, yo tengo una chiquitita. Ah, ok, perfecto. Sí, ese puede llevarlo, entonces. Papi, regresa.
cocido, le echo ensalada y ahí ensalada. Entonces, esos dos resultados los sumo o No, simplemente hay que buscar, dice, un número entre 3 cuartos y 7 cuartos. Entonces, 1.25. habría que 1.25, correcto. El que esté más aproximado. El que esté más aproximado entre los dos. Ahora sí, ¿estamos con eso? Sí, Ok. voy, no me voy a preguntar. Ujú. Listo. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Dice aquí. 0.5 es igual a 1 sobre 2. Aquí tenemos una operación de igualdad, una operación de afirmaciones y dice cuáles de ellas son verdaderas. Entonces, cada una de estas se hacen por separado. Okay. Entonces, Sí, porque creo que en la segunda hay que simplificar. correcto. Entonces, ¿qué es 0,5? Es con rayita. Infinita. 5, 5, 5, infinita, correcto. ¿Qué es un medio? Bueno, entonces un medio lo que hacemos es convertirlo con la calculadora a decimales. 1 dividido por 2, eso nos da 0.5. Resulta que 0.5, y esto es 0,55555. Pero aquí dice que son iguales. Pero con solo que haya más de un 5 por aquí, ya no son iguales. Entonces, como 0,5 con rayita, 5,555 es diferente a 0,5, entonces la primera debería ser falsa. Entonces uno toma lápiz y lo raya y le dice no. En esa, digamos, uno lo puede dividir el que dice es igual, pero si uno lo quisiera hacer como resolverlo como lo hicimos en la primera, Ah, ok, entonces o no se puede. sí se puede. Entonces, esto es con la calculadora. Ahora, si yo lo quiero hacer a mano, 0,5 con rayita, digamos, es un número muy fácil de hacer, sería un número sin periodo sería 5. 5. Y como debajo de la rayita del periodo hay un solo número, Sería 9. sería 9. Y aquí dice que eso sería igual a un medio. Ok, entonces ya con solo ese resultado que es 5 sobre 9, ya eso sí ya no. Ya no, Ahí se termina. Ah, ok, ahí ok. se acaba. Entonces esto es falso. Ok, entendí. Y en Ok, esta yo voy otra, entendiendo. y en esta otra hay que simplificar. El más grande, obviamente. 24 y 15 tienen tercera en común. O sea, divido por 3 y divido por 3. Arriba tengo 8 y abajo voy a tener 5. Y voy a comparar con el otro lado, 5 octavos. Están Al revés. al revés, entonces tampoco son correctos. Ok. Entonces uno después lee la pregunta. De ellas son verdaderas, la primera es falsa, la segunda es Ninguna. falsa, entonces ninguna. Ok. Entonces la mayoría de los primeros ejercicios son de este tipo, de fracciones, reconocer las fracciones, ver entre qué números está una fracción, o si son iguales o menores que las otras. Ok. Voy a traer un toque a mi calculadora. Ujú.
Listo. Listo. Ok. Con la calculadora simplemente sería hacer 24 dividido entre 15 y 5 dividido entre 8. Entonces, la primera es como 8 sobre 5, como 1.6. Dice. 1.6. Ujú. Y la otra es 5 entre 8. 0.625. Entonces, como son diferentes, así, así, como son diferentes, entonces son diferentes. Esta sería falsa. Entonces, con las fracciones, si tengo que comparar o ser iguales, entonces lo que puedo usar es la calculadora. O también puedo convertirlas a fracciones o simplificar dependiendo de cómo, del tiempo que tenga. Aquí en mi calculadora hay unos botones que dicen MRC, hay otro M menos y M más. ¿Para qué Ah, son esos? esos son de memoria, pero esos no los ocupamos. Ah, ok. Sí, tengo el de raíz aquí. Ah, ok, perfecto. Entonces, para algunas cosillas le va a ser, para lo de Pitágoras no, aquí es octavo. Para lo del trabajo con raíces le va a servir mucho. Y si sale aquí. Sí, muy poquitas. ¿Y cómo se utiliza eso en la... Bueno, ahora lo vamos a ver, de seguro. Es que Sí, no sé usarlo en la calculadora. sí, digamos, normalmente podría ser entre las primeras que le digan algo como la expresión raíz cuadrada de 1/16 es igual a. Entonces lo que hace es raíz de 1 y raíz de 16. En esas calculadoras hay que, digamos, se hace esta parte y se hace esta parte. ¿Cómo se hace en la calculadora? Bueno, entonces, 1 y el botón de raíz. Ajá. Eso le va a dar 1. Sí. Y con el 16 es 16 y después el botón de 4. raíz. Ajá, 4, entonces se va abajo. Ah, ok. Ujú. Así se trabaja con ese tipo de calculadoras. Primero Ok. el número y después el botón de raíz. ¿Qué es raíz cuadrada? Ya cuando es raíz cúbica y todo eso, hay que trabajarlo a mano. Pero eso no se ve aquí. Cubi. Mm, no, depende mucho. Vamos a ver si más adelante sale algún ejercicio o en algún otro examen. Ok. A partir de la 3, que son los ejercicios teóricos, por así decirlo, vienen unos que son tipo problemas muy sencillos de suma o resta de fracciones. Entonces viene aquí estos. Hay que tener mucho cuidado porque algunas preguntas son encadenadas, o sea, 4 y 5 tienen que ver con la misma información. Entonces dice aquí, en una fiesta se consumieron las siguientes cantidades de refrescos. Refresco, litros, toronja, naranja, limón, uva, gaseoso. 2.25, esto es 2, 3 cuartos, se puede transformar de esto es mixto a impropio, se hace multiplicando el entero 2 por el de abajo 4 más el de arriba y se conserva el denominador. Sería 2 por 4, 8 más 3, 11. 11. 11 sobre 4. Esta es una forma de trabajarlo. La otra también sería trabajar en decimales. ¿Qué son decimales? Bueno, 11 entre 4, eso es 2,75. O también podemos trabajar a partir de aquí, del mixto, 2, 3 cuartos equivale a 2 más 3 cuartos. Como el 3 cuartos es 0,75, entonces sería 2,75.
Entonces, esto es el mixto. Mixto es un entero más una fracción. Puedo Ok. trabajarlo como impropio o puedo trabajarlo como decimales. ¿Cómo lo hizo decimal? Es que está escribiendo. Decimal es el de arriba entre el de abajo si está impropio, ¿verdad? Impropio es que Ajá, que es más grande el... Y la otra forma es el entero, que es el número grande, más la fracción. Entonces, solo convierte en decimal la fracción. Como 3 entre 4 es 0,75, entonces sería 2 más 0,75. Ok. Y eso me da 2,75. Pero si quiero lo puedo hacer con fracciones. O si quiere lo puede ver con fracciones. En ese caso, vamos a ver, sería convertir 225 a fracción. Como no tiene rayita, entonces es normal. Entonces, ¿cuántos números hay después de la coma? 1, 2. 225 dividido entre 1, 0, 0. Y aquí simplificamos. Esto tiene quinta. Bueno, este tiene quinta que es 20. Este tiene quinta que es, vamos a ver, es 25 entre 5, 45. Tiene quinta que es 9 y quinta que es 4. Entonces, toronja sería 9 cuartos o 2,25. Puede trabajarse con fracciones o con decimales. Ahora vamos a ver. Naranja. Naranja en este caso era 11 cuartos o 2,75. Luego limón, eso sería Yo lo hice y es 17/5. 17/5. Sería 3 por 5, 15 más 2, 17. Ok. Limón, 17/5. O también 3,4. Y bueno, la uva es 17 Es sobre 5 17. Ujú. o 3,4. Y el gaseoso sería 3 por 2, 6 más 1, 7 o 3,5. Perdón aquí. Se consumió más refresco de limón que de uva. Limón era 17 quintos, Es lo uva mismo. es lo mismo, entonces falsa. Y ahora viene aquí la segunda. Se consumió más refresco de toronja que naranja. Mentira. Mentira, falsa también. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguno. Ninguna. Siento que es más fácil En en fracción. fracción, Ah, sí. ok, entonces se trabaja en fracción. Y la primera toronja la pasó a fracción. A fracción. ¿Cómo era? Ok, para transformar 2,25 ¿Ah? en fracción, como no tiene periodo, entonces es más fácil. Ujú. Pongo el número completo Ok. y abajo voy a poner un 1 y veo cuántos espacios hay después de la coma. ¿Cuántos números? 1, 2. Cuentan como ceros. Cuentan como ceros. ¿Y el uno? El 1 siempre va, que cuenta como la coma más o menos. Ah, ok.
Y tantos números, si aquí hay 5 números, aquí serían 5 ceros. Si aquí hay 2, sería 2 ceros. Y lo demás es simplificar. En este caso, entre 5 da 45, 20, otra vez entre 5, 9, y otra vez entre 5, 4. ¿Y hasta cuándo sabe que tiene que dejar de simplificar? Hasta que ya no se pueda, digamos, en este caso el 9 tiene tercera, pero el 4 no. Ah, El ok. 4 tiene mitad, pero el 3 no. O los dos juntos o ninguno. Ok. Como el 4 tiene mitad, pero el 9 no, no puedo sacar mitad. El 9 Ujú, tiene tercera, pero el 4 no, entonces no puedo sacar tercera. ok. ¿Estamos? Ujú. Ok. Vamos a ver. La 5 tiene que ver con esta misma, con los mismos datos, entonces voy a dejar los mismos datos aquí antes de borrar y vamos a pasar a la 5. Vamos a la 5. Ahí está 5. La 5 dice, se consumieron más de 9 cuartos de litros de toronja. Eso es falsa. Eso es falso porque fueron exactamente 9 cuartos. Ujú. Y se consumieron menos de 3 litros de gaseoso. Fueron 3 y medio. Ah, ok. 3 y medio. Ujú. O sea, 3 más un medio. No, Entonces, entonces fueron más. ambas son Ambas falsas. son, ambas son falsas. O sea, ninguna es verdadera. Ujú. Entonces, ese es el concepto de algunos problemas que se trabaja con la teoría de fracciones. Se puede trabajar con decimales, aunque lo ideal es trabajar con fracciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces le puedo limpiar la pizarra. Y, ok. Después de los problemas de fracciones, vienen otros que son de el resto de una fracción, suma. Entonces, en este caso, vamos aquí. Adriana y José compraron 12 pedazos de pizza de igual tamaño. Ella comió un cuarto y él 3 cuartos. ¿Cuántos pedazos de pizza se comió Adriana? Entonces, aquí estamos hablando de la fracción de un número. La pizza tiene 12 pedazos. Ujú. Entonces, tengo que saber cuántos 12 equivalen a un cuarto. Entonces, voy a multiplicar el 12 por un cuarto. Como es multiplicación de fracciones, este es así. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo y simplifico. Abajo del 2 se pone un 1. Ajá, 2, exactamente. Debajo del entero se pone un 1. 12 multiplicado por 1 son 12 y 1 multiplicado por 4 son 4. Como aquí no hay ninguno de esos, hay que simplificar. Mitad 6, mitad 2. Estos tienen otra vez mitad, mitad 3, 3 y 1. 3 y 1. Como el 1 de abajo no se pone, entonces va a ser 3. 3. El 1 no cuenta. El Ok, 1 de sí, abajo, porque cuenta como 0. sí, exacto. El 1 no cuenta porque como 3 entre 1 es 1, es 3. Ok.
En la fracción, el 1 del denominador no cuenta. Ahora sí. Ok. Luego dice, Adriana comió más pizza que José. Un cuarto de Adriana y José fueron 3/4. Se supone que puedo, bueno, aquí se ve claramente porque 1 es más pequeño que 3. Ujú. Entonces, más bien, fue menos. Sí, eso no hay que ni hacer Ujú. operación. Exactamente. Pero si quisiera yo hacer la operación, en caso de que fueran fracciones diferentes, Ujú. lo que tengo que hacer es multiplicar en cruz, por ejemplo. Cruz. 3 por 4, 12. 4 por 1, 4. ¿Quién es mayor, el 4 o el 12? 12. El 12. Entonces el 12 va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Que aquí también se va a repetir la misma relación. El 3/4 es mayor que el 1/4. Falso. Entonces Ariana come menos. ¿Estamos bien ahí? Ujú. Multiplicamos en cruz y simplemente comparamos los enteros y la misma relación que hay entre los enteros se va a repetir con las fracciones. ¿Y cuando, digamos, sé que tengo que dividir en cruz o el que tiene el frente? En este Pues los de caso, arriba con abajo. como estamos haciendo comparación, siempre va a ser multiplicación en cruz. Ya si fuera división, ya me van a pedir la división directamente. Y cuando estamos hablando de fracción de un número, siempre va a ser multiplicación. Ahora vamos con la otra. Entre ambos se comieron toda la pizza. Vamos a ver. 1/4 más 3/4. Como son iguales el denominador, no tengo que hacer ninguna operación más, nada más sumar el de arriba con el de arriba. 4, 4. 4 y 4, como son iguales, eso es 1. Ajá. Y entonces sí, se comieron toda una pizza. A esto es lo que se llama la unidad, porque da 1. Ok. Okay. Toda fracción que da 1 es la unidad. Ok, entonces solo la 2. Entonces solo la 2. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ujú. Ok. Y hasta ahí terminan los problemas de conceptos de fracciones y ya empiezan las operaciones. Son como 3, 4, 4. Dependiendo del examen, una más, una menos, pero sí, más o menos. Ok, el resultado de 1/3 más 0.5. Primero vamos a trabajar con fracciones. Este no tiene periodo, entonces sería 5 sobre, después de la coma hay un número, entonces sería Entonces 10, 5 sobre 10. 10. Ajá, entonces puedo simplificar aquí de una vez para que sea más fácil. Tiene quinta. Quinta. Ajá, En este caso los dos tienen que tener lo mismo. los dos tienen que tener lo mismo. Ok. Entonces, 5 dividido por 5, 1. Y 10 dividido por 5, 2. 5. Dividido. Dividido. Eso es simplificar. Ujú.
Siempre es recomendable simplificar antes de las operaciones de suma, resta y multiplicación. Se puede hacer al final, pero ya serían números muy grandes. Ok, en este caso tengo los denominadores diferentes. Como son dos fracciones, puedo trabajar de dos maneras. Si fueran tres, ya sería solamente con el común denominador. Entonces, una manera fácil de trabajar con dos fracciones sería multiplicar los de abajo. 3 por 2, 6. Bajo el más o el menos. Y multiplicar en cruz. 2 por 1, 2. Y 3 por 1, 3. Cuando ya tengo esto, hago la operación de arriba. 2 más 3, 5. Y como el 5 no tiene mitad, el 6 no tiene quinta, ya no puedo hacer nada más, hasta aquí llegué. Estamos bien hasta aquí. Este procedimiento es simplemente suma o resta. Si son dos fracciones, puedo aplicar. Multiplico los dos de abajo, luego en cruz, y luego hago la operación de suma o resta dependiendo del signo que tenga. Se me hizo un colocho. Ok, otra vez. Este es un método alternativo para cuando son dos fracciones. Tengo un tercio más un medio. Multiplico los dos de abajo. 3 por 2, 6. Luego multiplico en cruz. 2 por 1, 2. Y 3 por 1, 3. El signo que esté ahí, yo lo bajo nada más. Y hago la operación que me indica. A 2 le sumo 3, 5. Entonces, una forma alternativa. Y solo sirve cuando son dos fracciones. Normalmente lo que esperan es que uno haga el común denominador, que es como tradicionalmente se enseña. Entonces, igual, parto de las dos fracciones y ahora busco los denominadores. 3 y 2. Con estos dos voy a sacar el máximo, el mínimo común múltiplo. En este caso tengo que sacar mitad, tercera y 2 por 3, 6. Resultó que el de común denominador es 6. Y luego tengo que hacer este 6 se divide por el de abajo y lo que da lo multiplico por el de arriba. 6 dividido por 3, 2 multiplicado por 1. Igual con el otro. 6 dividido por 2 son 3 por 1. En ambos casos, 2 más 3 son 5, voy a tener lo mismo. Esta es común denominador, es un poquito más largo, pero igual es no es exactamente lo mismo. Cuando son más de 3 fracciones, es mejor usar común denominador. Cuando son 2 fracciones, mucho mejor, más rápido utilizar la multiplicación en cruz.
Pero al final vamos a tener los mismos resultados. Me gusta más la primera. Ok, entonces si son dos fracciones, la primera. ¿Estamos bien hasta ahí? Ujú. Esta sería 5 sextos, sería la C. Okay. Vamos a ver la que sigue. 2 quintos a la 2. Aquí ya tenemos una potencia. Ujú. Potencia de una fracción. En ese caso va a ser la potencia tanto de arriba del numerador como la potencia del denominador. ¿Y qué significa potencia? Bueno, multiplicar tantas veces la base, y ya está, como indica el exponente. Entonces aquí sería 2 por 2. Y abajo es la base son 5. 5 dos veces. 4/25. 4 sobre 25. Y fin de la historia. Ah, mira qué fácil. Sí, esas potencias. Si aquí fueron 3, entonces sería 3 veces el de arriba y el de abajo. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Ok. voy a apuntar. Listo. Ok. La 10 y la 11 ya son operaciones combinadas o operaciones de fracciones. Ahí la primera es una combinada. Ahí tengo que acordarme de la prioridad primero. Si aparecen Potencia. paréntesis, ajá, voy primero con los redondos, luego con los cuadrados o corchetes y de último las llaves. Hace mucho tiempo que no aparecen este tipo de operaciones, pero sí aparece la segunda prioridad que son potencias y raíces. Normalmente solo salen los paréntesis normales. Sí, normalmente solo estos. Entonces, potencias y raíces sería lo que haría primero. Divisiones y multiplicaciones de segundo. Y de último, mientras no haya paréntesis, sumas y restas. Siempre de último. Esas son las prioridades de operaciones. Entonces aquí tengo 2 tercios multiplicado por 5 cuartos menos 1/3. Entonces, según la prioridad de operaciones, debo hacer primero la multiplicación. Como esto es una multiplicación, se hace en línea. El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, 2 por 5, 10. Y 3 por 4, 12. 12. Es bueno simplificar antes de la siguiente paso. Entonces, tiene mitad 5. Hay que simplificarlo. ¿Mm? Hay que simplificarlo. Siempre es bueno simplificar. No es que sea obligatorio, porque se puede simplificar al final. Pero para no trabajar con números grandes. Igual puede trabajar con 10 sobre 12 y no le va a afectar el resultado. Entonces, digamos que trabajemos sin simplificar. Okay. 10 sobre 12.
Simplemente bajamos este. Aquí tenemos una operación de dos fracciones con resta. Entonces, la única diferencia con simplificar antes es que vamos a trabajar con números más grandes nada más. 12 por 3, 36. ¿Se hace en línea? Esto es una resta, suma resta. Se multiplica Ah, los se dos de hace igual abajo, que la- ajá, y después en cruz. porque se tienen que multiplicar primero los de abajo. Ah, porque estamos haciendo el común denominador. Por eso siempre multiplicamos los dos de abajo. Cuando es suma y resta. Ah, ok. Si fuera multiplicación es el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Y cuando es en cruz, igual multiplicamos o restamos? Siempre multiplicamos. Ok. 3 por 10 son 30 y 12 por 1 son Entonces, 12. Es aquí, cuando ya hicimos toda esta operación de aquí, que ya aplicamos el signo menos o el signo más, dependiendo que tengamos ahí. 18:36. 18:36. Y ahora simplificamos. La mitad 9, mitad 18. Creo que tiene ahora tercera 3, tercera 6, ahora tercera 1 y tercera 2. 3. Medio. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, la única diferencia de no simplificar aquí es que al final nos van a salir numeritos grandes, pero si lo hicimos bien, no nos va a afectar en la respuesta. Ok, y si yo quisiera multiplicar antes, solo tengo que multiplicar, simplificar el primero que hice. Ajá, entonces digamos, si yo quisiera hacerlo con simplificación anterior, lo único que hago es simplificar este 10, queda en 5, este 12 queda en 6, y aquí ya sería más sencillo. Bueno, más pequeñito, no sencillo. 6 por 3, 18. 3 por 5, 15. Y 6 por 1, 6. A 15 le quito 6, son 9. Solo más Y, rápido. ajá, numeritos más pequeñitos son más fáciles de calcular. 3, 6, 1, 2. Y cuando simplificó el 5 sobre el 6, ¿usó segunda o qué usó? Sí, segunda. La 10, segunda de 5 es 1. la segunda de 10 es 5. Y la segunda de 12 es 6. Y la de 5, La de 5 no tiene segunda, entonces por eso no puede seguir. ok, ahí quedó. Hay que en 5 sobre Y 6. si, y si puede, ok, sí, quedó en 5 sobre 6. No usó el Ujú, 1 sobre 3. no exactamente. Ah, El 1 es sobre que 3 fue, consiguió. sí, el 1 sobre 3 fue el que bajé. Ah, ok, pensé que era el que lo... Ah, ok, ya, me No, confundí. sí, nada más lo bajé. Ujú. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, Sí, entonces puedo optar por simplificar primero y hacer la operación, o hacer la operación y después simplificar. ok. Estas son, bueno, son muy sencillas. Y la otra, pero ya es muy desesperado, es convertir todo esto a decimales y trabajar con la calculadora, pero eso ya es así como último recurso. Vamos a continuar. La 11 es una de cuáles son verdaderas, entonces son dos operaciones en una.
Esto es una cosa y esto es otra. Hay que trabajar por separado. 5/6 dividido, y aquí tenemos una división, por 3/4. Ok, para hacer la división, aquí es donde yo multiplico en cruz, en la división. Ok. El de arriba se multiplica por el de abajo y el resultado se pone arriba. 5 por 4, 20. Y el 6 se multiplica por el 3 18. y 18 abajo. Y ahora simplifico. El 20 tiene mitad, que es 10. El 18 tiene mitad, que es 9. El 10 tiene mitad, pero el 9 no. El 9 tiene tercera, pero el 10 no. El 10 tiene quinta, pero el 9 no. No puedo sacar nada junto, Queda ahí. queda ahí. Y ahí me dice que eso sería 5/8. 10 novenos, 5/8, no, no, falso. Ahí terminaría esa, la 1. Ah, ok. El resultado de esto tendría que dar ambos. Exactamente, debería ser iguales. Entonces, como no son iguales, sería falso. Ujú. Y ahora vamos con la 2. 7 tercios multiplicado por 15 sobre 14. Como es multiplicación, puedo optar por simplificar primero y después multiplicar, o puedo optar por multiplicar primero y después simplificar. Eso sí sería corría la al frente. Ujú. Sería en línea, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Sí, sí. Aquí es porque son muchos números. Serían 105 el de arriba, creo, Ujú. y Y 42 el de abajo. 3. Creo que tienen tercera. Serían 35 arriba y tercera sería 14 abajo. Creo que tienen séptima. 35 entre 7 son 5 y 14 entre 7 son 2. Sí, sí. Entonces, como si son iguales, la 2 es correcta y la 1 es falsa. Vemos la pregunta, ¿cuáles son verdaderas? Solo Solo, las dos. solo la 2. Ok. Entonces, en las sumas y restas, Ujú. multiplico los dos de abajo y luego en cruz. Ajá, y luego hace la suma y la resta. Ajá. Y en división es en cruz y Ujú. en multiplicación es en línea. En línea, correcto. Ok, voy a apuntar. Ujú. En la suma y resta se multiplicaban los de abajo, luego en cruz y luego la suma. Ajá, la suma o la resta. Ujú.
Listo. Listo. Muy bien. Vamos con la 3, 12 y la 13. Dice aquí, una porción de cierta finca se utilizó para siembra de árboles frutales y se muestran en la siguiente tabla. Están los árboles, aquí están las fracciones. Y dice, del total de la finca, ¿qué porción no está sembrada de árboles de naranjas? A esto se le llama la fracción de, no, el resto de la unidad. Entonces, se supone que yo debería hacerlo con operaciones. En este caso lo voy a hacer con dibujo. Entonces dice aquí, las naranjas corresponden a un doceavo. Entonces, si yo tuviera el terreno, este terreno debería estar dividido en 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naranjas corresponde a 1 sobre 12, o sea, a un doceavo, a un pedacito de estos. Sí. ¿Cuántos serían no sembradas por naranjas? Sería el resto. 1, 2, 3, 11. 11 sobre 12. 11 de 12, la C. La C. Ok, esa es una manera de hacerlo. Más fácil, sí. ¿Sí? La otra es utilizando igual lo que se llama el resto de la unidad. Entonces, ¿cómo? Las naranjas, bueno, sería así. 1 sería todo el terreno, que es el todo. A ese le voy a quitar un doceavo, que son las naranjas. Cuando yo quiero restar un entero menos una fracción, la forma más sencilla es multiplicando el denominador por el entero y sería 12 por 1, 12. Y le va a restar el numerador, el de arriba. Entonces, ahora sí, a 12 le quito 1, 11. Y ya tenemos la misma operación, pero como esta era una muy sencilla, podría haber usado uno el dibujo. Entonces, este es el resto de la unidad. A 1 le voy a quitar la fracción. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Y la otra dice, ¿qué porción de finca se sembró con árboles de mango y limón? Entonces me están pidiendo cuántos son árboles de mango y de limón. De mango tengo 11 sobre 24 y de limón tengo un octavo. Eso sería una suma. Como es una suma, son dos fracciones. Tengo dos opciones, como un denominador o la suma que acabamos de ver. Sería, multiplico estos dos. Serían 160 más 32, 192. 2. Ahora multiplico en cruz. 11 por 8, 88.
24 por 1, 24. Ahora hago la operación. Serían 112. ¿Me parece? Sí. Entre 192. Ya tengo la operación lista, ahora solo simplifico. La mitad serían 56. No. Sí, 56. La mitad aquí sería 6 más la mitad de 180 es 96. 90. Sería 96. Siguen teniendo mitad 28, mitad 48. Siguen teniendo mitad 14 y 24. Creo que tienen una vez más, una mitad más. 7 y 12. Ya no tienen mitad, ya no tienen séptima. Bueno, arriba tiene séptima, pero abajo no. Abajo tiene mitad, pero arriba no. Igual ya está la opción en el Aquí, ya lo examen. encontré. Ahí está, en el examen. Sí, entonces, este es un método bastante útil. También se puede hacer con común denominador, se hubiera sido más pequeñito, pero no nos vamos a, por 30 segundos más, no nos vamos a desesperar. Y además ya simplificar con la calculadora es más fácil. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Esa es la parte de fracciones. Normalmente son 13, 14 preguntas, que es la primera parte. Sí, ahora sí. Figuras. Sí, geometría. Ok. Vamos a ver. Geometría. Ok. La parte primera de geometría corresponde a homotecias. Okay. Homotecias corresponde, bueno, a como más o menos al aumento o disminución de la figura. La figura con respecto a un punto. Entonces a esto se le llama homotecias. Por ejemplo, aquí tenemos un punto, que es el punto de referencia, y si yo lanzo una línea hasta aquí, me va a hacer una correspondencia con el M con el D. Si yo tuviera una regla, bueno, esto sería el N con el E. El P con el G. Y el O con el F. A eso se le llama homotecia. Entonces, ¿Y qué quiere decir de razón K? ok, la razón corresponde, digamos, que si este vale 2 y este vale 4, la razón sería multiplicar por 2. O sea, si este vale 6, este valdría entonces 12. Y si este vale 1, este valdría 2. Y si este vale 7, este valdría 14. La razón simplemente es un número que al multiplicar por uno de los lados me va a dar el correspondiente.
Ok. Solo que en octavo no nos preocupamos por la razón, porque no nos piden calcular la razón, sino calcular lo que son homólogos. Homólogos. Ujú. Ya en razón, en semejanza, sí nos permite, sí tenemos que ver la razón de semejanza, que se trabaja igual. Pero aquí vamos aquí. ¿Cuál es el segmento homólogo a MN? La B. MN, vamos a ver, MN está en mismo la posición del D. Ahí está. Y luego dice, ¿cuál es el ángulo homólogo a E? N. El N, el E, el N. Ahí está. Mm. Eso es homotesia para octavo. Para bachillerato sí van a pedir más cálculos, pero en octavo es nada más identificar cuál es el homólogo con cuál. L. Ok, ahora sí ya empezamos con lo Congruentes. congruentes. Ok, entonces aquí estamos hablando de los criterios de congruencia. Mm. Son 3 criterios. 7, 8, 10. 7, 8, 10. A, B, C, D, E, F. En este caso, el triángulo ABC va a tener las mismas medidas del triángulo, o sea, este símbolo, que es una cosita así y un igual, se llama congruente. ¿Qué significa congruente? Mismas medidas. Entonces, este simbolito aquí significa que el triángulo ABC va a tener las mismas medidas. Bueno, el A es 7, 8 y 10. Entonces aquí tengo que seguir el mismo orden. 7, 8, 10. 7, D, 8, 10. El ABC es congruente con EDF. Aquí es muy importante el orden. Y como los lados son iguales, lado, lado, lado. A esto se le llama criterio de congruencia, porque los lados son iguales. Lado, lado, lado. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. El otro criterio es si yo tengo un triángulo y este vale 7, este vale 8 y este 50, A, B, C, y tengo otro triángulo D, E, F, y este vale 50, y este vale 7, y este vale 8. Como criterio voy a tener lado, ángulo y lado. Lado, ángulo y lado. El 7 es igual al 7, el ángulo B es igual al E y el 8 es igual al 8. El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. El orden sigue siendo importante, el orden sigue siendo importante. Y aquí el criterio es lado, ángulo, lado. El lado, ángulo, lado. Y el tercer criterio F corresponde a, si este fuera 60 y este 30,
y este 10, y este fuera 60, y este 30, y este fuera 10, voy a tener ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Siguiendo este criterio tengo A, C, B, va a ser congruente a D, F, E. El criterio sería ángulo, lado, ángulo, y las congruencias sería A, C, B con D, E, F. Entonces, esos son los criterios de congruencia para triángulos. Entonces venimos aquí, dice, considere la siguiente información sobre los triángulos congruentes entre sí. A responder la 16 y 17. Bien. ¿Cuál es el criterio que garantiza la congruencia entre ambos triángulos? Vamos a ver. El 8 es igual al 8. Ahí tenemos lado. ¿Qué más tenemos? El 7 es igual al 7. Ahí tenemos lado. Y aquí dice ángulo beta es igual, el C es igual al ángulo F. Entonces, ¿cuál criterio sería el que nos permite la congruencia? La B. La B, lado, ángulo, lado. Ok. Ok, ya entendí. Me confundí un poquito, pero ya entendí. Eso es de conocer bien los criterios de congruencia. Digamos, no importa que el 7, digamos, estén al revés, por decirlo así, No, no importa. mientras tengan un lado que esté igual. Exactamente. Ok. Entonces, cuando es el criterio, sí hay que tener mucho cuidado con el dibujo, porque el dibujo no siempre nos ayuda mucho, pero sí hay que seguir con, si el 7 tiene un 7, tiene el ángulo y tiene el 8, tiene el 8, entonces sería lado, ángulo, lado. Si tuviera otro ángulo, sería otro signo. Sería otro signo, digamos aquí alfa y aquí alfa, y no estuviera, no sería bien este. Vamos a ver, un poquito para pasar. Aquí fuera alfa, y aquí beta, este 7 no estuviera, este 7 no estuviera. Aquí fuera alfa, tendríamos ángulo, ángulo, Lado, ángulo. lado, ángulo. Ok. Y si este no estuviera, pero estuviera este de aquí, tendríamos más bien lado, lado, lado. Y son los tres criterios de congruencia. Ujú. Y aquí. Esa creo que solo la primera. Solo la primera, vamos a ver. El B es congruente con el no. Esto es falso, la segunda. Y entonces la primera es AB con D, correcto, solo la primera. Ok, ya se entendió. Ya Ok. entendí más bien. Esas serían congruencia. Luego viene ejercicios, no vienen muchos de congruencia, vienen como dos. Ya luego vienen ejercicios de semejanza o de tales, que son muy parecidos. ¿Semejanza de qué? Semejanza de triángulos o la otra que es muy parecida sería el teorema de Tales. Tales. Ujú. Aquí. Dice la 18. Un niño de 1,5 de estatura se coloca de pie a la par de un asta de una bandera. En ese instante se proyecta una sombra de 4 metros en el suelo y el asta una sombra de 12 metros.
Entonces la altura en metros del asta corresponde a... Cuando son problemas como de sombra y altura, una manera rápida de hacerlo es así. Altura con altura, sombra con sombra. Entonces dice, la altura del primero es del niño. Ujú. Altura es la parte del asta de una bandera. En un instante se proyecta una sombra de 4 metros. Esa sería la sombra del niño. Ujú. Sobre el suelo y el asta una sombra de 12 metros. Esa sería la sombra del asta. Sombra con sombra, altura con altura. Como me falta la altura, que es lo que están preguntando, a eso le pongo X. Y aquí ya tengo lo que llamamos la ecuación, o bueno, por lo menos yo la llamo la ecuación de proporcionalidad. La que tiene un valor, Mm, Se supone que va a tener uno, es uno de estos, pero aún no. Ok. ¿o no? Ok, una posibilidad sería ir sustituyendo cada uno de estos y dividiendo para comparar cuáles son iguales. Pero como eso es un poquito más difícil, lo que hago es esto. O para que vean que la ecuación de la proporcionalidad no es tan difícil resolverlo, lo que les pido a los estudiantes siempre es que multipliquen en cruz y que me digan cuál es el que queda con la X. El 4. El 4. Entonces, todo multiplica y el 4 divide. 1,5 por 12 y el 4 divide. Ese es el valor de X. Ok. Entonces sería así como 1.5 por 12 50, ¿no? entre 4. Vamos a ver. 1.5 por 12 dividido entre 4. La B. Sería 4.5. Ujú. Lo único más difícil es montar la ecuación de la proporcionalidad. Pero resolverla es multiplico en cruz y el que queda con la X pasa a dividir. Ok. Voy a apuntar. Ujú. Listo. Ok. Normalmente esperarían que ellos, bueno, que uno hiciera, digamos, aquí está el asta, aquí está la sombra, aquí dice que es 12, luego aquí está el niño, y aquí es 4. Y el niño es 1,5 y el asta no sé, es X. Entonces ellos esperarían que uno haga el 4 con el 12 y el 1.5 con el X. Pero como es sombras y alturas, entonces es fácil poner sombra con sombra, altura con altura, y ya nada más, una vez montada la ecuación, el que queda con la X
pasa a dividir. Ok, eso es problemas de aplicaciones y aquí ya vienen ya los problemas de semejanzas. Ok, a ver si llegamos hasta la 21 para que quede. Okay. Mira aquí tenemos un 4 aquí tenemos un 5 aquí y un 10. Ok, está bonito el dibujito, no sé para qué sirve, pero ahí está y vamos a ver la pregunta. De acuerdo con los datos de la figura, el triángulo MPQ, y aquí viene un símbolo de estos. ¿Ese qué significa? Okay. Este símbolo significa semejanza. Okay. Ya en la semejanza ya no es, los triángulos ya no son iguales. Ok, ahora son proporcionales. Lo único que son iguales son los ángulos. Ok, por ejemplo aquí. A, B, C, E, MK, dos triángulos diferentes. Este vale 5, este vale 10, este vale 4, este vale 8, este vale 3, este vale 6. Podemos ver que el 5 por 2 nos da 10. O lo que es lo mismo, 10 dividido entre 5 nos da 2. El 4 multiplicado por 2 nos da 8. O 8 dividido por 4 nos va a dar 2. Lo mismo es 6. 6 dividido por 3 nos da 2. Todos estos serían iguales, todos estos resultados. A este 2 se le llama la razón de semejanza. Que al multiplicar por el triángulo pequeño nos va a dar las medidas del triángulo grande. Entonces, en este caso, en este dibujito de aquí, el AB dividido por el EM va a ser igual al BC dividido por el MK, y esto va a ser igual al AC entre el EK, el que queda. Como estas tres fracciones son iguales, se llama que los triángulos son semejantes. Ya no hablamos de igualdad, sino de proporcionalidad. Entonces, que los lados al dividirse entre el correspondiente son iguales. Entonces, cuando vamos a ver la solución de triángulos semejantes, tenemos que ver la proporcionalidad, montarla bien. Ese es el secreto de la semejanza. Igual hay tres criterios que son, en este caso, lado, 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 ángulo, lado y ángulo, ángulo, ángulo. Serían los tres criterios para semejanza. Se parecen mucho a los de congruencia, pero hay uno que es diferente. Pero con los ejercicios, la clave es esto. Si me dan la semejanza. MPQ es semejante con NO. Entonces, si me dan esto, yo tengo casi la mitad del ejercicio hecho. Solo que tengo que comprenderlo. Las primeras dos letras, MP, irían con
lo que haya entre MN. El pequeño con el grande. Luego vamos a ver. Sigue la P con Q. Eso iría con en el otro la N con O. Vamos a ver, PQ, 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 PQ. PQ vale 4, dice aquí. Está un poquito. Y NO, NO, NO. Ah, es NO, dice que es la Es X. la X. Ujú. Ok, vamos a ver qué más tengo. Iría MQ, que es 5. Bueno, MQ, que es 5. Con desde M hasta la O. Desde la M hasta la O. Que tengo 5 arriba y 10 abajo. Por eso hacen 15. Ya tengo montada la ecuación de la proporcionalidad. Y para resolver esto, multiplico en cruz y el que queda con la X pasa a dividir. 5. El 5 pasa a dividir, entonces 4 por 15 dividido por 5. Eso sería 12. Fin de la historia. Entonces, montando bien la semejanza, bueno, la proporcionalidad para ser exacto, con solo 2 datos que tenga, multiplico en cruz y el que queda con la X pasa a dividir. Ok. Solo de ordenarla. Solo de ordenarla bien. Y si me dan la semejanza, el orden es simplemente seguir, jugar con las letras. MP, MN, PQ, NO y MQ, MO. Y normalmente la dan o a veces no. A veces no, pero porque a veces la piden más bien, pero normalmente la dan casi siempre. Ok. Ok, vamos a ver si... Ok, sí. Vamos a llegar a la 21 hoy. Ok, démosle un toque porque es que tengo que cargar la compu. Sí. Ya. Ok, vamos a hacer la 20 y la 21 para que queden algunos ejercicios ya para otra clase. Dice aquí, ABC, perdón, es congruente, o sea, son iguales, con OPQ, Cuando tiene un signo de igual y ese cosito es congruente. congruente. Entonces, digamos que yo hago el dibujito A, B, C, O, P, Q. AB vale aquí 7. Entonces le pongo el 7 aquí. AC, AC es este, vale 6. Y PQ vale 9. Entonces, ¿cuál es el perímetro de OPQ? Perímetro es la suma de todos los lados.
Y como es congruente, resulta que todos los lados son iguales. Entonces, por ejemplo, el AB sería congruente con, Entonces, nada más se complementan los espacios vacíos. sí, nada más. Digamos, la BC sería 9. El AB sería con OP y el BC sería 9. El AB sería OP, o sea 7, y este sería 6. Y como es el perímetro, nada más sumo los lados. 7 más 6 más 9, 22. 22. Ok. Congruencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Y saltamos al del conejo. Dice aquí, ¿a cuántos metros se encuentra aproximadamente el conejo del edificio? Aquí tenemos 7, 5, 4 y este pedacito que no sé cuánto es. Entonces, a esto se le conoce como el teorema de Tales. Para resolverlo, como tengo segmento, bueno, mejor, arriba con abajo, va a ser igual, arriba con abajo. Por ejemplo, este 5 puedo ponerlo con el 7. Y este 4 lo puedo poner con el X. Entonces, el 5 con el 7 y el 4 con el X. Ok, es lineal. Uh-huh. Sé que iba a ser en cruz. Lo puse desordenado. Podría poner 4 con 5 y Eso fue 7, lo que puse. pero debería ser, con el orden sería 4 con 5 y X con 7. 4 con 5 y X con 7 no nos va a afectar en nada. Segmento de arriba con el segmento de arriba, segmento de abajo con el segmento de abajo. Y multiplicamos en cruz. Y el que queda con la X pasa a dividir. Entonces sería, si multiplicamos en cruz, el que divide va a ser el 5. Eso nos va a dar 7 por 4, 28, 28. entre 5, Dice que da 5.6. 5.6. Ok. Antes de marcar o de buscar el 5.6, hay que recordarse que este 5.6 era este pedacito de aquí. Ah, ok, sí, porque yo... Y a veces no está la respuesta, eso es una ayuda, pero a veces sí está la respuesta y no es lo que nos están pidiendo. Ah, Nos están pidiendo cuántos metros está el conejo de la base del edificio, no el árbol del edificio.
Entonces el conejo se supone que es esto. Ujú. De aquí hasta aquí tendríamos 5.6 hasta el árbol y 4 del árbol al conejo. 9 puntos, la C. 9.6. Sí. Mucho cuidado con eso porque a veces la gente tiene bien el 5.6, pero no leen bien la pregunta y terminan marcando, este es lo más cercano. Y no, este es falso. La verdadera respuesta es la C. Sí, ¿estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Vamos a ver cuánto nos quedan de geometría. 22, 23, 24, 25. No sé si por hoy terminamos hasta aquí y dejamos estos para la siguiente clase. Como usted quiera. Bueno, podemos terminar geometría, que es hasta la 25, y ya lo demás es álgebra, que sí se ocupa estar bien fresco. Ok. Ok, con geometría, con la parte, bueno, la parte de cálculos de geometría sería lo que acabamos de ver, teorema de Tales, semejanza, congruencia. Ya después lo que son prismas y todo eso son preguntas teóricas, nada más de conocer o de identificar. Entonces no son tan pesadas. Ya en noveno sí nos van a pedir calcular áreas y todo eso, pero en octavo solamente identificar. Entonces, ¿qué es un prisma? Bueno, un prisma es como una cajita. Son varios planos paralelos, algunos perpendiculares. Y es como una cajita, de hecho. Entonces dice aquí. Un segmento que representa la altura del prisma. Entonces, la altura siempre es vertical. Cuestión de buscar un segmento que sea vertical. Vamos a ver. DG. El DG. DG. Ahí está vertical. Sí, ahí está. Nada más es eso. La 23 nos pide una cara lateral. Una de las caras que estén a los lados. Ok. ¿Importa que las letras estén desordenadas o No siempre estén importa, ordenadas? no importa, no pueden estar desordenadas. Lo único que sí es que, digamos, toma el lápiz y va siguiendo las letras. A, B, E, H. La A. La única que es Sí. una cara lateral. Ese es el secreto. Seguir las letras en ese orden. Y usar el lápiz. Por ejemplo, si hubiera dicho ACF es A, C, F, H. Eso no es una cara lateral. Eso es una No. diagonal. D, B, E, G. D, B, E, G. Es lo mismo, pero la otra diagonal tampoco. H, G, C, B. H, G, C y D. Menos. Entonces la única lateral era esa. Y quedan dos preguntas de geometría. La figura plana obtenida en un prisma recto de base triangular. Entonces un prisma
es una cajita de base triangular. Entonces dibujamos un triángulo, dibujamos otro triángulo y cerramos la caja. Ahora, al hacer un corte con un plano paralelo a la base, entonces pasamos aquí y resulta que ese plano nos va a hacer paralelo a la base. Eso se le llama sección plana. Cuando es paralelo a la base, el corte va a ser igual a la base. Entonces es un triángulo. Es un triángulo. En un prisma. Bueno, en cualquier figura, si es paralelo a la base, siempre va a ser igual a la base. Entonces es cuestión de más o menos ver la figura y ver el tipo de corte. Eso se le llama sección plana. Y en la 25 tenemos, ahora, considere las siguientes proposiciones referidas a una pirámide de base triangular. Una pirámide tiene, puede ser, si la pirámide puede ser de base triangular o también de base cuadrada. La punta se le llama cúspide. Los lados se llaman aristas. Y las alturas de las caras se llaman apotemas. Dice aquí, la pirámide tiene dos bases. La pirámide solo tiene una base. Entonces esto es falso. Y las caras laterales de la pirámide tienen forma rectangular. No. No, son triángulos. Sí. Entonces esto también es falsa. ¿Cuáles son verdaderas? Ninguno. Ninguna. Y hasta ahí es la parte de números y de geometría. Que Okay. prácticamente es la mitad del examen. Sí. Si se ocupan unas